Vamos a comenzar entonces con la parte 4 de el diseño de Dios para paternidad. Es la clase 2 de verano, pero en realidad es la parte 4 del diseño porque todos la decidimos el año pasado que Samantha lo explicó. Y es interesante ver cómo todo se va desglosando. Hay algo que le quedé debiendo de las últimas hojas de la semana pasada, pero no me preocupé porque después lo vamos a retomar en otro momento y lo vamos a desglosar mejor y aparte lo tienen por escrito. Lo que vamos a hablar hoy tiene dos partes. La primera parte va a durar más o menos 25 o 20 minutos. Vamos a hacer un mini recreo de 2 o 3 minutos para poder separar un tema del otro. Vamos, el que quiere ir al baño y luego vamos a conectar nuevamente. La primera parte vamos a estar hablando de algo tremendo que es el hombre como el fundamento, o sea, la paternidad del padre como fundamento, pero también como ancla, ¿sí? Hombre como fundamento y hombre como ancla. Estuvimos compartiendo que Dios puso al hombre para ser fundamento en todas las áreas. El reino de Dios enseña que el hombre es el fundamento de la casa porque él porta todo. Vamos, por ejemplo, como esposo, usted, si es un hombre, es el fundamento de su matrimonio. Cuando hablamos de fundamento no hablamos de qué es más importante, sino que es la funcionalidad que tiene el hombre en el matrimonio. En el hogar, el padre es el fundamento. Y como padre espiritual, aquellos que lideran una casa de fe también es un fundamento del ministerio. Entonces, los padres son la forma de Dios de edificar y sostener a la familia humana. El plan de Dios es cumplir su visión de la tierra como una extensión de la visión del reino celestial. Por eso Efesios 3:14 al 15 dice, por esta razón yo doblo mis rodillas delante del Padre, del Supremo Padre, del Padre Celestial, de quien toda familia en el cielo y en la tierra deriva su nombre. Quiere decir que Él es el estándar más tremendo de Padre y Él nos enseña el modelo, cómo ser padre, cómo manifestarnos como un fundamento. Sobre nosotros debería edificarse la familia natural y espiritual. Lamentablemente, muchas veces ha sido distorsionada esta imagen. Hombres que andan tras otras cuestiones y vemos las falencias, sobre todo en las familias naturales. Entonces, tenemos que entender que las funciones del hombre como fundamento del hogar lo habilitan y le dan la responsabilidad para tres cosas: proteger a su familia, pero también para darle la libertad a la familia de crecer y prosperar como Dios lo intencionó, para su gloria. O sea, el hombre tendría que soltar su configuración, soltar su gracia, para no solo proteger, para no solo guiar, no solo nutrir, como vimos la clase pasada, sino también crear un ambiente en el cual su esposa, sus hijos, todo lo que integran su casa, puedan crecer y prosperar cada uno con su llamado, con su talento, con su vocación. Desarrollamos muy en detenimiento el Salmo 82:5 y vimos que, como hablaba mi hermana recién cuando hacía un resumen, la estaba escuchando, muy lindo como lo resumió, vimos que cuando hay carencia de conocimiento, dice el Salmo 82:5, vivimos en tinieblas y esto produce que todo sea sacudido sobre la tierra. Entonces, cuando hay oscuridad, cuando la Biblia habla de que hay oscuridad, lo que está hablando es que hay tinieblas por carencia de sabiduría, carencia de conocimiento, y somos sacudidos en el fundamento. Por ende, vemos las consecuencias negativas cuando hay una ignorancia en la familia natural, produce también estragos en nuestra sociedad. Vemos una y otra vez
los crímenes terribles, yo cuando veo crímenes tan terribles como los que estamos viendo en Argentina y están siendo tan populares, siempre pienso, detrás de ese adolescente, detrás de ese joven que hizo ese acto aberrante, ¿dónde estuvo ese padre? ¿Dónde estuvo esa madre? Pero sobre todo, ¿qué padre hubo? ¿Qué enseñanza hubo? ¿Qué protección hubo? ¿Qué transferencia de semilla hubo? Y cuando uno se entera de las historias, ahí se da cuenta por qué muchos de esos jóvenes se han convertido en delincuentes. Padres abusivos, padres ausentes, el fundamento. Hubo un gran problema en el fundamento. La verdadera paternidad debería ser la forma de asegurar el fundamento de nuestras sociedades. Entonces, vemos chicos agresivos, vemos padres agresivos. A esas falencias, en esta clase le vamos a llamar grietas. Debemos prestar mucha atención, todos, los que somos pastores, los que somos profesionales, los que tenemos una edad de 20 y pico, de 30 y pico, de 60 y pico, no importa. Que esta escuela nos dé la posibilidad de reflexionar y de evaluar, de hacer un estudio forense de nosotros como padres, qué grietas hay en nuestro fundamento. Y las que son mujeres, que no son padres, son madres, también pensar de qué manera estamos quizás siendo perjudicial para que ese fundamento siga con esas grietas. Un edificio puede tener una cantidad de problemas y así todo ser aprobado legalmente por los municipios. Pero cuando hay un problema en el fundamento, por más que otras cosas funcionen bien, no va a ser aprobado, no va a ser legal que se siga edificando. Porque no podemos sobreedificar cuando el fundamento está quebrado, cuando el fundamento tiene grietas. A veces pueden parecer mínimas las grietas. Una cosa es la grieta que tenga una pintura o una decoración o algo, no sé, de una alfombra de un edificio. Es fácil de solucionar. Y si no se soluciona, no es tan grave. Pero cuando la grieta está en el fundamento, todo lo que se sobreedifica en eso va a ser perjudicado. No tiene sentido seguir adelante. Por eso el apóstol Pablo nos habla de la sobreedificación. Tenemos que ser urgidos y nos tiene que urgir el hecho de arreglar y de reparar de manera inmediata cuando vemos una grieta. Hoy se habla mucho en las empresas de no procrastinar. Es un concepto o una palabra que no se usa tanto en español, pero se usa mucho en inglés. Procrastinar es dejar para otro momento aquello que sabemos que es importante y deberíamos hacer hoy. Y se comprobó la razón por la cual se procrastina o se deja para más adelante ciertas cosas. Todos en algún punto o en alguna cosa u otra somos tentados a procrastinar. Y saben, se comprobó que uno procrastina cosas y veo como muchas veces los hombres, y me hago cargo, dejamos para después cosas que deberíamos hacer y cambiar hoy. ¿Saben por qué? Por el sentimiento que conlleva ese cambio. ¿Sí? El pastor Tino, el otro día publiqué en Facebook, decía, no hay nada más poderoso para un hombre y una mujer que generar un cambio, que tomar una decisión y a partir de esa decisión generar un cambio. Uno muchas veces se hace una gran película, un gran fantasma de algo y tiene miedo a cambiar algo y por eso lo deja para más adelante por el sentimiento que le produce eso. Va a ser muy difícil, no lo voy a lograr, y cómo voy a hacer esto, y no me va a gustar, y qué dirán, y muchos pensamientos y sentimientos que involucran esas decisiones, y sentimos un alivio temporal al dejarlo para otro momento. Pero es una gran mentira, porque después se nos pasa factura. Nuestros hijos nos pasan factura, nuestras esposas nos pasan factura. Seamos sinceros, es un momento, Eli habló del desnudarse. Este febrero estamos desnudando a los hombres más que a las mujeres, nos estamos desnudando, pero las mujeres nos ayudan a poder ser como
de ese eslabón y de ese compañerismo para juntos estar fortalecidos. Y cuántas veces, seamos sinceros hombres, hay algo que nuestras mujeres y nuestros hijos odian. Frases como, bueno, después vemos, después lo hacemos. Y lo digo por experiencia propia, pero debemos tomar decisiones que sabemos que son trascendentes para nuestra familia. Por ejemplo, este año yo en lo personal dije, en vez de pensar en grandes proyectos, quiero ponerme metas de ordenar pequeñas, grandes cosas en mi vida que ya es hora que estén ordenadas. Hay cosas que son públicas, hay cosas que son secretas, pero quiero que estén en orden y terminarlas, cortarlas y cambiarlas. Cosas que antes dejaba para otro momento, como el tema trámite o ciertos estudios médicos, dije, lo voy a hacer ahora, en marzo, en febrero, en marzo. Y si lo hago en marzo, porque no encontré turno para febrero, pero lo quiero hacer ahora porque cuando lo dejo pasar, me toca que ya es noviembre o diciembre. Cada uno de nosotros sabemos en qué cosas nos cuestan, ¿sí? Mayormente las cosas que dejamos para otro momento es por eso, porque me aburre, no me gusta, pienso que la voy a hacer mal. Y a veces, en ese dejar para otro momento, digo, bueno, por ahí las hace otro. Por ahí la hace mi hijo que está más, que está grande, por ahí la hace mi esposa, y a veces no la hace nadie, y quedan sin hacer. Pequeñas cosas debo empezar a transitar y debo empezar a ver que quizás eso que dejo sin hacer se puede transformar en una grieta. Y hay algo que me llamó y me tocó fuerte. Esto que estoy compartiendo un poco, le hice como eh, le sumé algo que han comprobado científicamente, neurocientíficos, psicólogos, esto de que nos causa algo molesto ciertos cambios y lo dejamos de costado. Y algo que me llamó la atención o me dolió por un tema, como que me abrió los ojos, es que una de las consecuencias muy negativas de esto de dejar para otro momento es que dañamos nuestra reputación. ¿Sí? ¿Cuántas veces nuestra familia, nuestros hijos dicen, no, papá no lo va a hacer, o papá no contesta, o papá no? Eso debemos cambiarlo. Y nuestras familias necesitan un rol más activo de parte nuestra. Es hora que nuestras iglesias estén llenas de hombres. Acá tenemos al apóstol Arnaldo, tenemos al pastor Carlos. ¿Cuántos hombres están muy activos en el ministerio pueden dar fe que es muy fácil a nuestras iglesias convocar actividades y que haya mujeres? ¿Por qué a veces cuesta que haya la misma o mayor cantidad de hombres? Porque muchas veces lo, necesitamos todavía tomar más fuerte lo que es el sacerdocio, lo que es la autoridad espiritual, lo que es el llamado, y no dejar, bueno, mi esposa va, mi esposa ora, mi esposa lo hará por mí. Es hora en la cual nos levantemos los hombres. Y yo sabía, mi esposa a veces me dice, bueno, no hables tanto para los hombres, pero yo sé que si hablo a los hombres, las mujeres van a estar contentas y no van a dejar la clase, porque es lo que necesitamos entender, que necesitamos trabajar en unidad, mujer y hombre. Entonces, cuando hay una grieta, debemos inmediatamente solucionarla. A veces la identificamos, pero no hacemos nada para cambiar. Y lo interesante, como bien dice el apunte que ustedes tienen, el manual, es que la grieta no solo perjudica nuestra, bueno, es una palabra muy trillada, grieta, olvídense de la parte política. Estoy hablando grieta como una falencia, en Argentina está muy trillada, ¿no? Muy usada. Estoy hablando de una grieta como una falencia en nuestro carácter. Cuando hay una grieta, no solo nos afecta o nos produce un perjuicio a nosotros, produce un perjuicio a los que nos rodean, a aquellos que Dios nos ha cuidado. Produce algo que afecta a nuestro entorno. Entonces, debemos entender esto de que debemos solucionar toda grieta porque tarde o temprano va a guiar al desastre. Ojo, parece catastrófico, pero es una realidad. Y a veces son mínimas esas grietas. Puede ser una grieta de impuntualidad, una grieta de no cumplir lo que digo, una grieta de
decir algo que los demás hagan y no lo hago yo mismo, etc. Número dos, es importante entender, ustedes lo tienen como punto B en el apunte, que un fundamento funciona sin ser visto. En un edificio vemos la alfombra, vemos las paredes, vemos el color que está pintado, pero en el fundamento con qué fue hecho eso está oculto, no es visto. Entonces, los verdaderos hombres desarrollan una responsabilidad y no necesitan que se los aplauda, que se los afirme, que se los festeje. ¿Cuánto que nos cuesta esto? Y si todavía necesitamos eso, es un tema que tenemos que estar seguros en nuestra identidad y seguros en nuestra tarea. Cuando alguien está seguro de que la tarea está bien hecha, no necesita que lo aplaudan. La parte más importante de un edificio es lo que no se ve. Y para entender esto que no se ve, el apunte les muestra, y después lo pueden leer con detenimiento, esto de que el hombre no solo es un fundamento, sino que también el hombre debe ser visto como un ancla. Qué tremendo poder lograr manifestarnos como un ancla de nuestros matrimonios, como un ancla de nuestras familias. Es muy doloroso. Por mi trabajo que interpreto a veces cuestiones sociales en Estados Unidos, lo veo en Estados Unidos, lo mismo que se ve acá. ¿Cuántas mujeres que tienen que llevar adelante responsabilidades espirituales, emocionales, económicas por nuestras falencias como hombres? ¿Cuántos hombres? A veces se ve que una madre puede dejar un hijo, pero es más raro. ¿Cuántos hombres vemos que dejan a sus hijos? O los dejan porque se ocupan solamente de sus trabajos y no se ocupan de sus casas. O los dejan literal porque abandonan a sus mujeres, tienen hijos con esta mujer, después tienen con la otra. ¿Cuánto abandono? No es casualidad que esto suceda. Hay un ataque terrible. Satanás hace una obra muy fuerte en atacar a las cabezas de las familias, porque saben que cuando saca el ancla de esas familias, luego cuesta un montón seguir pacíficamente, seguir navegando. Y vemos que muchas mujeres hacen lo mejor que pueden. Los desgastan su salud, desgastan sus fuerzas, dejan todo para llevar adelante sus casas y es tremendo. Yo escucho, no sé, tengo que interpretar a mujeres que tienen 2 hijos, 3 hijos, hasta 4 hijos y reclaman alimentos o reclaman esto, reclaman el otro. Yo digo, qué tremendo, qué duro debe ser la vida de esas mujeres y uno lo ve también en el entorno y en las familias que tenemos. Creo que si les pregunto a cada uno de sus familias naturales, todos tienen algún conocido o amigo que sus mujeres fueron abandonados. Hay un ataque contra la paternidad y debemos orar por que se levante una nueva generación de hombres que se hagan cargo, que se hagan responsables. ¿Por qué definimos como un ancla? ¿Por qué lo comparamos con un ancla? Bueno, bien lo tienen anotado, que un ancla significa como un soporte, como un pilar confiable y principal. No es cualquier tipo de soporte. Cuando vemos una edificación, mira, toca cualquier cosa, te va a decir un ingeniero o hasta a veces un albañil. Mira, este muro, esta columna no la puedes tocar, no la puedes quitar de esa casa porque se va a caerte abajo todo. También un ancla sirve para sostener algo de manera firme. Y por último, todo esto nos da a entender que un ancla da estabilidad y da seguridad. Necesitamos estabilidad y seguridad en nuestros ambientes. Necesitamos padres firmes, que su sí sea sí y que su no sea no. Ahora, esto si quieren tomar nota o prestar bastante atención, porque no está en el apunte, esto me hizo recordar, en algún momento lo enseñé también a mi gente, algo tremendo que siempre le encuentro un significado muy profundo. ¿Se acuerdan? La mayoría de ustedes son líderes, pastores, se deben acordar la historia. ¿Se acuerdan cuando
fue esa última cena antes de salir de la esclavitud de Egipto a la libertad del desierto. ¿Se acuerdan cuán minuciosamente Dios instruyó a las familias y les mandó a los padres que tuvieran un orden para comer de esa mesa y de esa primera Pascua? Una de las indicaciones era que la sangre del cordero tenía que ser puesta en los dinteles de la puerta. Cuando el ángel de la muerte pasara por esas casas, al ver la sangre, esa sangre iba a servir como un efecto protector, iba a servir como una inmunidad ante la maldición de la muerte que iba a recorrer Egipto. Yo me ponía a pensar, ¿por qué la puerta? ¿Qué es una puerta en una casa? Mira, una puerta en una casa es un acceso. Una puerta en una casa marca autoridad. ¿Quién decide quién entra de la casa a la casa o no? El dueño. Tenemos una llave. Jesús le dijo a Pedro, te doy la llave del reino. ¿Qué le estaba dando a Pedro? Autoridad. Cuando uno firma la compra de una casa, paga por esa casa, nos dan la llave. Y tenemos ahí lo que se llama legalmente la posesión de esa casa. Eso marca autoridad. La puerta, yo a veces me pongo a ver, porque tengo que cambiar urgente la puerta de mi casa, y si hay algo que me encanta de una casa, esas puertas bellas y de madera bien pesada, como que le dan eh, como una importancia y una majestuosidad. La puerta de una casa acá de mi barrio no es la misma puerta que la del Palacio de Buckingham en, en Gran Bretaña, porque la puerta marca un acceso. ¿Sabes? Como padre y junto con la autoridad también de la madre, tenemos el derecho, el privilegio y también la responsabilidad de parte de Dios de cuidar el acceso de esa puerta. No solo ver quién entra, si entra la suegra, la madre, la tía, el amigo, sino también espiritualmente. ¿Qué estamos dejando entrar a nuestras casas? ¿Qué estamos dejando que acceda a nuestras casas? ¿Y sabes cuál es una de las puertas que más hay que cuidar hoy en día? La tecnología. Porque te aseguro que en el medio de la pandemia yo pude descubrir cómo, teniendo la puerta cerrada, pero con estos hermosos aparatitos llamados celulares y computadoras, pueden entrar a nuestras casas cosas aún peores que la presencia física de alguien. Ojo, cuando nosotros éramos chicos nos llamaban que éramos los niños de la televisión. Yo miraba televisión un montón. Hoy nuestros niños son los niños de YouTube, de las redes sociales. Ojo, ¿qué estamos permitiendo? ¿Qué espíritus vulgares, de sexo ilícito, de cuestiones de carnalidades, qué estamos permitiendo que entre a nuestras casas? De chistes que parecen insignificantes, ¿qué permitimos que entre a nuestras casas? Pero no echemos la culpa solo a los niños y le digamos no miras nada, nosotros como adultos. Porque si nuestros hijos ven que nosotros no tenemos problema de mirar una película con toda una sexo explícito y un montón de cuestiones contaminantes, ¿por qué creemos que tenemos autoridad para decirles a ellos que no miren esto o no miren aquello? Ojo, siempre somos un ejemplo. ¿Qué espíritu estamos provocando? Yo les doy un ejemplo, no es para que lo imiten. Si quieren lo imiten, no es dogmático, es lo que a nosotros nos está sirviendo. Una de las cosas que nuestros hijos, obviamente, como todos los niños, tienen acceso a la tecnología, la tenemos que supervisar nosotros. Muchas veces eh, la supervisa mi esposa, a veces la superviso yo. Pero si empezamos a hacer algo en nuestras cenas y almuerzo, casi nunca miramos la televisión. O sea, no hay televisión cerca de la mesa donde comemos. Y eso provocó algo muy productivo. Entonces la televisión está en el living, cuando comemos un postre o cuando, no sé, tomamos un mate. Pero en el momento de la comida charlamos y todos tienen algo para hablar y todos tienen algo para compartir. Y nos trajo mucho beneficio esto. Nos quedan 9 minutos antes de terminar
Samantha va a compartir un link porque en la segunda parte nos vamos a ir a otro link. Samantha, ponelo en el chat, después lo vamos a volver a poner. Lo otro que quiero compartir es algo tremendo, que un ancla trae seguridad y reposo. Y hay tres cosas que significa el ancla como verbo. Como verbo el ancla ajusta, frena y trae descanso. Los hombres tenemos que ajustar a nuestra sociedad. Tenemos el poder de ajustar a nuestra sociedad como hombres. Cuando vos subís a uno de tus niños a tu auto, le pones el cinturón de seguridad, lo estás ajustando a que si viene algún accidente, esté firme. Ese es el poder que tenemos como hombres. Pero también tenemos el poder de frenar ciertas cosas. Al frenar vamos a causar protección, estabilidad, defensa y como consecuencia de todo esto vamos a ir al punto 3 que vamos a causar paz y reposo. No podemos permitir más estar en silencio como hombres. A las mujeres ni le digo porque en general, bueno, pasa mucho acá en Argentina, las mujeres cuando tienen que frenar algo no dudan en abrir la boca. Pero ¿por qué no sumarnos nosotros y no dar nosotros como hombres el puntapié inicial y establecer y decir, en esta casa no se habla esto, en esta casa no se cree ese principio, en esta casa esto se maneja de otra manera, en esta casa no hay discriminación, en esta casa no se hablan de cosas obscenas, en esta casa no se permite la falta de honestidad. Debemos frenar, debemos ajustar. Pero también en eso de traer reposo, en eso de traer descanso, como hombres, toda ancla es probada en medio de la tormenta. Y esto es algo para leerlo y releerlo, lo que tienen en el manual. Primera Corintios dice 10:13. Ninguna tentación que nos ha tocado o que nos ha sobrecogido es una tentación que no sea común a todos los hombres. Y Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Pero cuando somos tentados, Él nos proveerá una forma de salida. Y dice la versión nueva internacional, para que estemos parados firmes debajo de esa tormenta. Siempre que hay una prueba, Dios ya ha provisto la salida. No tengamos temor, hombres, no tengamos temor, mujeres, de las pruebas que vienen en contra de nuestra familia, porque Dios ya proveyó la salida. Pero Dios quiere y espera de nosotros que estemos firmes. Último versículo antes de hacer el mini break. Santiago 1, del 3 al 5 dice, porque ustedes saben que la prueba de vuestra fe desarrolla perseverancia. Y la perseverancia debe terminar su obra completa para que seamos hallados, para que podamos ser maduros y completos sin que nos falte nada. Somos personas, somos hombres, somos mujeres maduros en Dios, hijos de Dios maduros, cuando no nos falta nada. ¿Cuándo no nos falta nada? Cuando sabemos permanecer firmes a pesar de las tormentas que vienen en la vida. Porque esas tormentas son enviadas y son permitidas, más que nada son permitidas por Dios para probarnos, para refinarnos. ¿Por qué? Porque Dios quiere vernos fiel en todas las cosas. Él quiere vernos fiel en lo poco y quiere vernos fiel en lo que le pertenece a otro, a ver si somos buenos mayordomos. Tenemos que cada uno de nosotros ser lo suficientemente fuertes para mantener el bote o el barco de nuestras familias seguros, sólidos, para que nuestra familia se aferre a nosotros. Una vez más, Samantha, si nos compartís el link, tomen este link, no lo pierdan. Si alguno está perdido, escríbanos al WhatsApp, sobre todo de Samantha, pues yo estoy en línea. En este mismo link nos vamos a encontrar dentro de 3 minutos. Traten de que no sean más de 3 minutos. Si alguno tiene que ir al baño, calentar un café, vamos a ver la segunda parte, que la segunda parte es nada más y nada menos que el hombre proveyendo identidad, formando la identidad de su familia
Necesitamos hombres que afecten la identidad de nuestras casas. Pero hay algo más de esto del ancla que les quiero compartir antes de pasar al otro tema. No se pierdan entonces la segunda parte. Hacemos un mini descanso, pues nos sirve despejarnos un poquito la mente y meternos en la segunda parte.